¿Qué tal, compañeros? Espero que estén muy bien. En este último video vamos a hacer un ejercicio de aplicación en donde vamos a resolver un marco hiperestático utilizando el método de las rigideces. En la descripción de este video van a poder encontrar una plantilla de Excel que es la que vamos a estar utilizando a lo largo del video, y el objetivo principal es brindarles una idea de cómo podrían programar una hoja de Excel para resolver este tipo de ejercicios. El ejercicio que vamos a resolver nos dice que determinemos los diagramas de elementos mecánicos del marco de concreto reforzado colado monolíticamente que se muestra en la figura. Emplee el método de las rigideces. Como podemos observar, tenemos un marco formado por 3 barras. Tenemos distintas cargas, tenemos una carga puntual al centro de la viga, una carga puntual en este nodo y una carga uniformemente distribuida de 4 toneladas por metro. También tenemos longitudes bien definidas y también un material. En este caso el material es concreto clase 1, en donde se empleó un agregado grueso basáltico y un F'C de 300 kilos por centímetro cuadrado. Vean que tenemos secciones distintas. Para la viga tenemos una sección rectangular de 30 por 45 centímetros y para las columnas son secciones cuadradas de 45 por 45. Recuerden que el primer paso de nuestro procedimiento es identificar los nodos, los grados de libertad y las barras, así como numerarlos y proponerles una dirección. Entonces, pues vamos a analizar nuestra estructura. Recuerden que estos eran los pasos esenciales que teníamos que seguir. Inicialmente yo identifiqué estos 4 nodos que nos van a ser de utilidad para obtener información tanto en fuerzas como desplazamientos, que nos va a ayudar a dibujar los diagramas de elementos mecánicos. También proponemos una dirección aleatoria para las barras. Acuérdense que aunque es aleatoria, sí se recomienda que tengan un orden. Igualmente enumeramos las barras. Identificamos los posibles movimientos o grados de libertad que se pueden presentar en cada nodo. Y finalmente les asignamos una numeración. Esta numeración también es meramente aleatoria, pero se recomienda tener un orden, sobre todo para evitar confusiones en la interpretación de resultados. Como siguiente paso necesitaremos calcular las matrices de rigideces de cada uno de los elementos. Sin embargo, para eso recuerden que necesitamos algunos datos como son el módulo de elasticidad y el momento de inercia. En este caso, como nosotros tenemos el dato de que estamos empleando un concreto clase 1 con agregado basáltico, vamos a utilizar las normas técnicas complementarias de concreto del año 2020 para la Ciudad de México, en la cual nos dice que para este tipo de material el módulo de elasticidad se calcula como 11.000 por la raíz cuadrada de F'C. En este caso el F'C es de 300 y operando obtenemos un módulo de elasticidad de 190.525.6 kilos por centímetro cuadrado. Y por otro lado, los momentos de inercia, recuerden que para secciones rectangulares la fórmula es igual a B por H cúbica entre 12. Para la viga tenemos una sección de 30 por 45 y para las columnas de 45 por 45. Muy bien, ahora ya que estamos aquí en la hoja de Excel, podemos notar que tenemos 5 pestañas. En la primera les puse las instrucciones para que lo tengamos presente. En la segunda podemos ver cuál es el procedimiento que tenemos que seguir. Esto igual para que tengamos claro qué es lo que estamos haciendo en todo momento. En la tercera pestaña tenemos lo correspondiente a los datos. Aquí ya les puse la imagen que acabamos de determinar, en donde identificamos los elementos y los grados de libertad. Y necesitaremos llenar estas 2 tablitas. Una está referente a las características de cada una de las barras, tanto características de su material como de su geometría. Y por otro lado tendremos los vectores de destino. En esta hoja dice barra 1, sin embargo vamos a hacer más adelante algunas copias para tener pestañas referentes a la barra 2 y a la barra 3. Y esto es principalmente para determinar la matriz de rigideces de cada elemento y la matriz de transformación del sistema global al sistema local. Y por último tenemos la pestaña de resultados, en donde primero podemos ver que aquí vamos a ensamblar la matriz de rigideces de toda la estructura. Posteriormente tenemos el cálculo de la matriz inversa y luego tenemos estos grupos en donde primero vamos a determinar los vectores de fuerzas extremas, los vectores de desplazamientos y finalmente los vectores de fuerzas totales, tanto en ejes globales como en ejes locales. Estos vectores son prácticamente todo el propósito del método de las rigideces. Y una vez determinado esto, vamos a poder dibujar los diagramas de elementos mecánicos. Entonces, inicialmente nos vamos a la pestaña de datos para poder llenar estas 2 tablitas.
Recuerden que tenemos ya nuestro módulo de elasticidad, entonces vamos a utilizar la ecuación que vimos anteriormente de 11.000 por la raíz de 300. Fíjense que yo estoy utilizando unidades de toneladas y metros, por lo tanto voy a multiplicar por 10. Esto de utilizar unidades de toneladas y metros lo hago principalmente para que no nos queden tantas cifras en las matrices de rigideces. Sin embargo, ustedes podrían utilizar cualquier unidad siempre y cuando sean congruentes con las unidades de todos los parámetros. Posteriormente el área, acuérdense que la barra 1 y la barra 3 son iguales, entonces voy a llenar primero todo lo referente a la barra 1, que es la columna. Para el área tenemos secciones de 45 por 45 y lo voy a dividir entre 100 al cuadrado para obtenerlo en metros cuadrados. El momento de inercia es igual a 45 por 45 al cubo sobre 12. Y esto también lo voy a dividir, pero ahora entre 100 a la cuarta para obtenerlo en metros cuartos. Finalmente la longitud es una barra de 4 metros y el ángulo director alfa, vean la dirección que nosotros asignamos y recuerden que el ángulo alfa se mide desde la horizontal hasta la parte positiva de los ejes locales, en este caso serían 90 grados, tanto para la barra 1 como para la barra 3. Ahora vamos con la barra 2, que es la correspondiente a la viga. Nosotros tenemos un área de 30 por 45 entre 100 al cuadrado. El momento de inercia será igual a 30 por 45 al cubo entre 12. Y todo eso lo voy a dividir entre 100 a la cuarta. La longitud para la barra 2 es 6 metros. Y el ángulo director, fíjense que correspondiendo con la dirección que nosotros le asignamos es igual a 0 grados. Si hubiéramos asignado un sentido contrario, es decir, que vaya de los grados de libertad 2, 3, 4 a los grados de libertad 5, 6, 7, tendríamos un ángulo alfa de 180 grados. Eso es bien importante y no hay que confundirlo. Entonces en este caso es de 0 grados. Y como la barra 1 es igual a la barra 3, únicamente voy a copiar esto de esta forma. Y listo, ya llenamos la primera tablita correspondiente a las características de las barras. Luego vamos a llenar los vectores de destino. Estos sí son diferentes para cada barra. Entonces empezamos con la barra 1. Vean que aquí les puse en el nodo de inicio y nodo de llegada. Nodo de inicio vamos a tener desplazamiento en X, desplazamiento en Y giro alrededor de Z. Comenzamos con el vector de destino de la barra 1, que sería 0 en X, 0 en Y 8 rotacional. Y se dirige a este nodo que es 5, 6 y 7 rotacional. Ahora para la barra 2 vamos de los grados de libertad 5, 6, 7 a 2, 3, 4. Entonces 5, 6, 7 a 2, 3 y 4. Y finalmente para la barra 3 tenemos de los grados de libertad 0 en X, 0 en Y, 1 rotacional, a los grados de libertad 2, 3, 4. Estos vectores de destino van a ser de mucha utilidad para que Excel pueda programar todo lo que es la matriz de rigideces de toda la estructura. Entonces ya acabamos con esta pestaña. Cada que quieran cambiar un dato, van a tener que venirse a esta hoja y cambiar el dato que así quieran. Algo que me gustaría decirles es que esta hoja de Excel la podrían ampliar tanto como ustedes quisieran. Podrían añadir muchísimos más renglones considerando, no sé, 100 barras, 80 barras, y Excel lo va a hacer sin ningún problema. Posteriormente nos vamos a ir a la pestaña que dice barra 1 y primeramente vamos a llenar todo esto que dice datos. Primero la geometría y material. Vamos a crear una de estas pestañas para cada barra. Primero vamos a programar la de una barra y después vamos a hacer unas copias para las siguientes barras. Básicamente lo que tenemos que hacer es llamar a los datos que nosotros ya le introdujimos en esta pestaña de datos. Y para eso voy a usar una función que muy seguramente la conocen, que es buscar v. Entonces, ahora la función buscar v, el valor que voy a buscar es el número de la barra. Es importante que lo fijemos. Vamos a ponerle coma y después tenemos que introducirle la matriz o tabla de la cual vamos a extraer los datos. Entonces nos vamos a la pestaña de datos y seleccionamos toda esta matriz.
Es importante también que la fijemos con F4. Le damos coma, nos vamos a la pestaña y ahora hay que introducirle el indicador de la columna. En este caso vamos a ponerle este numerito que está arriba de cada uno de estos datos. Es importante no fijar esta celda. Le damos coma y nos dice qué tipo de coincidencia queremos. En este caso una coincidencia exacta. Entonces le damos falso y cerramos el paréntesis. Si pueden observar, ya tenemos el módulo de elasticidad que le habíamos introducido en la pestaña de datos. Para poder obtener los demás datos basta con arrastrar esta fórmula y automáticamente se va a llenar. En este caso voy a aumentar el número de decimales aquí. Yo creo que así está bien. Ahora aquí donde dice coeficientes de rigidez vamos a programar todas estas operaciones que tenemos. Acuérdense que para el coseno Excel todos los ángulos los opera en radianes. Entonces tenemos que transformar a radianes este ángulo de 90 grados. Cerramos el paréntesis y hacemos exactamente lo mismo con el seno. Entonces decimos seno, paréntesis, radianes, seleccionamos el ángulo y lo cerramos. Y posteriormente habría que programar todos estos que recuerden que son los coeficientes de rigidez. Entonces empezamos con M, que es E por A sobre la longitud. N, que es igual a 12 por módulo de elasticidad por el momento de inercia entre la longitud elevada al cubo. Luego P, que es 6 veces por módulo de elasticidad por momento de inercia entre la longitud al cuadrado. El parámetro Q es igual a 4 por E por I sobre la longitud. Y finalmente la variable R, que es igual a 2 veces módulo de elasticidad por momento de inercia entre la longitud. Y listo. Una vez que hayan concluido con estos parámetros, vamos a hacer exactamente lo mismo con el vector de destino. Vamos a llamarlos de nuestra hoja de datos. Para eso volvemos a utilizar la función buscar_v. Seleccionamos el número de la barra y la fijamos. Le damos coma. Buscamos en esta tabla. También la fijamos. Le damos coma. Y ahora el indicador de la columna será el número que tenemos arriba de cada parámetro. Es importante no fijarlo. Le damos coma y queremos una coincidencia exacta. Entonces escribimos falso, cerramos el paréntesis y le damos enter. Para encontrar los demás grados de libertad, tendremos únicamente que arrastrar nuestra fórmula y listo. Vean que si yo cambio aquí el número de la barra, por ejemplo, para la barra 2, todos los parámetros se cambian y automáticamente me determina los coeficientes de rigidez y me dice cuáles son las propiedades de esa barra. Lo mismo para la barra 3. Vamos a dejarle para la barra 1, ya que ahorita vamos a copiar esta hoja. Ahora seguimos con la matriz de rigidez de los elementos. Acuérdense que nosotros habíamos determinado en videos anteriores esta matriz, digamos que es la que engloba todos los casos. Si nosotros quisiéramos resolver una armadura, sería suficiente con considerar una matriz de 4×4, asociada únicamente a los grados de libertad traslacionales en X y traslacionales en Y. Sin embargo, también podríamos utilizar esta matriz que está aquí. Digamos que esta matriz es útil para todos los casos. Inclusive la podríamos utilizar para vigas. Antes de programarla, acuérdense que siempre poníamos el vector de destino en la primera columna y en la fila superior. Puede estar en la primera columna o de este lado, eso realmente no es relevante, pero para esta programación de Excel sí va a ser relevante porque más adelante nos va a ayudar a utilizar una función para poder ensamblar esta matriz. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí el vector de destino y no es más que copiar esto y yo lo voy a fijar. Para los grados de libertad en la columna vamos a utilizar la función que se llama transponer. Y lo que quiero que transponga es esta matriz. Y también la voy a fijar.
y vamos a copiarla también a la matriz de transformación. Esto únicamente para tener un orden y listo. Ahora les voy a pedir que por favor programen estas fórmulas. Vean que aquí están todos los términos M, N, P, C, que todos los van a poder extraer de acá arriba. Lo que yo les recomiendo es que puede ser un poco tedioso programarlo, pero podemos usar una cualidad que tiene esta matriz, que acuérdense que es una matriz simétrica. Bastaría con programar estos datos que estoy seleccionando, que digamos que es de la diagonal principal hacia arriba o hacia abajo, depende como quieran. Únicamente programan esto y todas estas celdas serían un espejo de lo que ya programaron. Entonces, pónganle pausa al video y programen tanto la matriz de rigideces como la matriz de transformación. Listo, una vez que lo programaron van a tener algo muy parecido a esto. Y vean que ya está programado y si cambiamos el número de barra, se cambia toda la matriz de rigideces para ese elemento, así como la matriz de transformación. Entonces ya estaríamos casi finalizando. Con esto únicamente nos quedaría hacer dos copias. Para eso le dan clic derecho en barra, le dan mover o copiar. Aquí pueden seleccionar, pueden ponerlo al final. Le ponen crear copia y le dan aceptar. Luego vuelvo a seleccionar esta, le doy mover a copiar. Otra vez al final, crear una copia y aceptar. Y estas dos las voy a mover aquí al lado. Y únicamente les voy a cambiar el nombre. Ya tengo la barra 1, ahora voy a tener la barra 2 y por último la barra 3. Lo único que nos faltaría es irnos a la pestaña de la barra 2 y cambiarle por el número 2. Finalmente en la barra 3 le cambiamos al número 3. Y fíjense que ya tendríamos así programado la matriz de rigideces de las 3 barras de una forma muy sencilla y muy rápida. Si ustedes ya tuvieran eso programado con anterioridad y tuvieran otro problema de 3 barras, pues básicamente todo se reduce a introducir los datos y ya tendrían resuelto la mayor parte del problema. Ahora nos vamos a pasar a la pestaña de resultados. Primero vamos a empezar con el ensamble de la matriz de rigideces. Para ello es importante primero identificar los grados de libertad. Entonces vamos a colocar los números aquí, del 1 al 8 y también en la parte superior. De esta forma. Y voy a hacer lo mismo para la matriz inversa, entonces únicamente voy a copiar estos valores hacia abajo. Y listo. Ahora lo que podríamos hacer para ensamblar esta matriz es seguir el procedimiento que explicamos en los videos de teoría, donde tenemos que ver cuál es la coincidencia en fila y en columna, buscarlo en la matriz de rigidez de cada barra y sumarlo si es que hay más de 2 coincidencias. Sin embargo, esto puede ser un proceso algo tedioso y resultaría muy fácil equivocarnos. Para esto también podrían usar la propiedad que tiene esta matriz de que es simétrica y únicamente ir ensamblando estos valores si es que lo hacen a mano y después digamos nada más hacer un espejo. Hay una función en Excel que es muy poderosa y que nos va a ser de mucha utilidad para poder hacer esto. Para utilizar esta función lo que vamos a hacer es seleccionar toda la matriz incluyendo la primera columna y la primera fila. Nos vamos a ir a pestaña de datos y en herramientas de datos hay un botón que dice consolidar. Le damos clic ahí y nos dice consolidar. Primero nos dice qué función es decir, qué es lo que va a hacer con cada uno de los datos que encuentre coincidencia. En este caso es una suma, entonces dejamos ahí suma. Y en referencia vamos a tener que introducir las matrices de rigideces de cada barra. Entonces le damos clic aquí en la flechita, nos vamos a la pestaña de la barra 1 y seleccionamos esta matriz, incluyendo su primera columna y su primera fila. Le damos Enter y le damos aquí en el botón que dice agregar y se va a agregar aquí en este cuadrito. Volvemos a hacer lo mismo, le damos en la flechita y ahora nos vamos con la barra 2. Introducimos la matriz de rigideces, incluyendo la primera columna y la primera fila. Le damos Enter, agregar y por último con la barra 3. Seleccionamos, le damos Enter, agregar y antes de darle en aceptar tenemos que fijar que aquí donde dice usar rótulos en estén seleccionadas fila superior y columna izquierda.
que son justamente en donde tenemos nuestros grados de libertad. Le damos en aceptar y listo. Ya está ensamblada la matriz de rigideces de toda la estructura. Y vean que es bien fácil. El único problema es que en donde no encontró ninguna coincidencia, por ejemplo en columna 1 y fila 8, si buscamos acá, no vamos a tener ninguna coincidencia que diga columna 1 y fila 8. Es por eso que nos dejó estos espacios en blanco. Y como nosotros posteriormente vamos a tener que determinar la matriz inversa, no nos va a dejar justamente por estos espacios. Entonces lo que tenemos que hacer es colocarle muchos ceros, nada más en donde tenemos los espacios en blanco. Los demás datos los tenemos que dejar tal cual. Y listo. Entonces esta sería la matriz de rigideces de toda la estructura. Algo importante es que esta función de consolidar no se actualiza. Es decir, si ustedes cambiaran aquí un dato como el módulo de elasticidad y de repente cambian, no sé, a 20,000. Esta matriz sigue siendo la misma. Lo que tendríamos que hacer cada que cambiamos un dato sería irnos otra vez a consolidar. Pero vean que ya están cargadas, entonces nada más le daríamos aceptar y ya se ensambla la matriz con el nuevo dato. Yo voy a dejarlo como estaba. Entonces le voy a otra vez consolidar, aceptar y ya tengo ahí. Y lleno de ceros las celdas que están en blanco. Listo. Ahora nos vamos a pasar a la matriz inversa. Aquí únicamente tenemos que utilizar la función que tiene Excel para calcular la matriz inversa, que es M inversa. Abrimos paréntesis y seleccionamos la matriz. Aquí ya nada más seleccionamos lo que está dentro de la matriz. Cerramos paréntesis, le damos Enter y vean que ya nos calcula la matriz inversa de la matriz de rigideces. Ahora el siguiente paso es determinar los vectores de fuerzas externas orientados al sistema global, tanto el vector de toda la estructura como los vectores de reacciones de empotramiento. Y para eso nos vamos a ir a una presentación de PowerPoint que tengo para hacerlo un poquito más sencillo. Muy bien, compañeros, entonces en resumen hasta ahorita ya tenemos la identificación de los nodos, el cálculo de la matriz de cada elemento y de la matriz de transformación. Ya ensamblamos también la matriz de rigideces de toda la estructura. Y ahorita lo que nos importa es determinar el vector F de la estructura y los vectores de reacciones de empotramiento F sub 0i. Para eso tenemos que tomar nuestra figura que ya habíamos analizado, en donde ya tenemos la identificación de todos los elementos. Y fíjense que vamos a tener que utilizar este artificio de fuerzas equivalentes porque tenemos fuerzas aplicadas fuera de los nodos. Únicamente en este caso sería la carga de 10 toneladas que está en medio de la barra y la carga uniformemente distribuida de 4 toneladas metro que está actuando en toda la longitud de la barra. Iniciamos con la barra 2. Tenemos que aislar de una forma la barra 2 y suponer que está empotrada en sus extremos. En los libros van a poder encontrar esto como momentos perfectos de empotramiento o reacciones de fijación o reacciones perfectas de fijación. Hay distintos nombres, pero generalmente estos momentos son relativamente sencillos y si no lo pueden encontrar en algunas tablas en donde ya se tienen las reacciones para vigas sometidas a distintos casos de carga. Una vez que ya empotramos nuestra barra 2, lo que tenemos que hacer es determinar sus reacciones. En este caso tenemos momentos y cargas hacia arriba. Tenemos que analizar esto. Esta carga de 10 toneladas nos está provocando estas reacciones. Yo tengo que encontrar una fuerza equivalente que me provoque justamente las mismas reacciones. Y las fuerzas equivalentes pues no son más que las reacciones de empotramiento, pero con el signo contrario. Es decir, si yo desaparezco estas 10 toneladas, estas cargas equivalentes que estoy colocando en los nodos me provocarían las mismas reacciones. Hacemos lo mismo para la barra 3. La aislamos, la empotramos en sus extremos, encontramos sus reacciones, que en este caso son cargas horizontales y momentos. Acuérdense que en todo momento se tiene que seguir la convención establecida en un principio. Estas serán las reacciones de empotramiento y finalmente encontramos las fuerzas equivalentes cambiándoles el signo. Y finalmente vamos a tener aquí nuestro vector de fuerzas externas de toda la estructura.
Para determinar cada uno de sus elementos, lo que tenemos que hacer es analizar las cargas, tanto externas como fuerzas equivalentes que están actuando en dirección de cada grado de libertad. Fíjense que este vector tiene 8 filas, que son los correspondientes a los 8 grados de libertad. Comenzamos con el grado de libertad 1, que es este que está aquí. En esta dirección tenemos una fuerza equivalente de 5.33 y la colocamos ahí. Vámonos con el grado de libertad 2, que es esta. En esta viga no tenemos ninguna fuerza equivalente, pero en esta de acá sí. Entonces la colocamos, que serían -8. Nos vamos con el grado de libertad 3, que tenemos una fuerza equivalente de -5. En el grado de libertad 4, que es rotacional, ahí se juntan dos. Vamos a limpiar esto. Y tenemos el momento de 7.5, que es este que está actuando. Y también tenemos este otro momento de 5.33 y lo sumamos. Posteriormente analizamos el grado de libertad 5, en donde tenemos una carga externa aplicada de 15 toneladas. En el grado de libertad 6, que es vertical, tenemos esta carga de -5 toneladas. En el grado de libertad 7, que es rotacional, tenemos un momento de -7.5 toneladas. Y finalmente en el grado de libertad 8 no tenemos ninguna fuerza externa. Y como tampoco fue necesario empotrar esto para encontrar cargas equivalentes, pues se nos queda con un valor de 0. Por otro lado, vamos a analizar la barra 1. No hicimos esta suposición de empotramiento para encontrar sus fuerzas equivalentes, por lo tanto, su vector de reacciones de empotramiento es igual al vector 0. Para la barra 2 vamos a analizarlo. Acuérdense que este vector es bien fácil de obtenerlo, únicamente tenemos que seguir la convención y reportar cuáles son las reacciones derivadas de este artificio que hacemos al empotrar los extremos. Para el grado de libertad 5, que es este, no tenemos ninguna reacción. En el grado de libertad 6 tenemos una carga de 5 toneladas. En el grado de libertad 7 de 7.5. En el grado de libertad 2, que es horizontal, no hay ninguna reacción. Grado de libertad 3, una de 5, y en el grado de libertad 4, un momento de -7.5. Posteriormente continuamos con la barra 3. Acuérdense que el inicio está aquí y la llegada está acá. Entonces vamos a empezar a analizar las reacciones de empotramiento en este nodo. Tenemos una carga horizontal de 8 toneladas, una carga vertical igual a 0, un momento de -5.33 y luego nos pasamos al nodo de llegada, en donde tenemos en X una reacción de empotramiento de 8 toneladas, vertical no tenemos ninguna, y momentos tenemos un momento de 5.33. Igual fíjese que en todo momento tenemos aquí reportado nuestro vector de destino. Muy bien, ahora ya regresamos aquí al Excel y lo que tenemos que hacer es vaciar los resultados que ya obtuvimos. Y también acuérdense que tenemos que indicar los grados de libertad a los que están asociados cada una de estas fuerzas. Y para las barras tenemos que colocar los vectores de destino. Entonces voy a colocar la función transponer, abro mi paréntesis y me voy a la pestaña de datos, selecciono el vector de destino y lo voy a fijar. Le damos cerrar y enter y vean que ya se nos hizo. Y hacemos lo mismo para las otras barras. Le damos transponer, nos vamos a la pestaña de datos, seleccionamos nuestro vector de destino, lo fijamos y cerramos paréntesis. Y por último con la barra 3 le damos en transponer, nos vamos a la pestaña de datos, seleccionamos y fijamos. Cerramos nuestro paréntesis y ya tenemos ahí los vectores de destino para cada una de las barras. Lo que hice fue fijarlos para únicamente copiarlos acá. De una vez los voy a copiar a los vectores de desplazamientos y a los vectores de fuerzas totales, globales y locales. Y voy a hacer lo mismo para la barra 2 y la barra 3. Y listo. Voy a copiar estos números y los pego aquí al ladito del vector de desplazamientos. Ahora sí podemos continuar a la determinación de nuestro vector de desplazamientos de toda la estructura.
Esto no es más que multiplicar la inversa de la matriz de rigideces de la estructura por el vector de fuerzas externas. Le damos igual y utilizamos la función que se llama mmult. Entonces tenemos que seleccionar las dos matrices. Bueno, primero seleccionamos esta, le damos coma, seleccionamos el vector, cerramos y le damos enter. Estos ya serán los desplazamientos que están ocurriendo en dirección de cada grado de libertad y estos están en metros, porque nuestra rigidez estaba en toneladas por metro y nuestra fuerza estaba en toneladas. Ahora, para encontrar los elementos asociados a cada una de las barras, únicamente tendríamos que encontrar, por ejemplo, aquí tenemos el grado de libertad 8, entonces en este vector de desplazamientos buscamos el grado de libertad 8 y lo ponemos. Lo mismo para el grado de libertad 5, para el grado de libertad 6, etc. Sin embargo, esto puede ser algo tedioso y pues la idea es ya tenerlo programado. Entonces vamos a usar dos funciones. Primero la función si. Seleccionamos esto. Si el grado de libertad es igual a 0, pues entonces quiere decir que tenemos una restricción. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser igual a 0. Entonces le colocamos un 0, coma. Ahora, si este valor no es 0, vamos a usar la función buscar. Seleccionamos el grado de libertad, le damos coma. El vector con el que va a comparar es con este vector. Es importante que ese vector sí lo fijemos. Le damos coma. Y el resultado quiero que lo busque en este otro vector. Y este resultado también lo fijamos. Cerramos los paréntesis y le damos enter. Y ahora solamente arrastramos. Y fíjense que ya tenemos los resultados. Para el grado de libertad 8 es menos 0.0061. Para el grado de libertad 7 es menos 0.0038. Y únicamente voy a copiar el formato que tengo acá. Y ahora voy a ponerle control C y lo pego acá directamente. Como ya fijé las celdas, ya está considerando este grado de libertad y ya está buscando. Tenemos los vectores de desplazamientos para la barra 1, para la barra 2 y la barra 3. Y finalmente, ya casi para terminar, tenemos los vectores de fuerzas que se determinan con esta ecuación, que no es más que multiplicar la matriz de rigideces de cada elemento por su vector de desplazamientos y a eso le sumamos el vector de reacciones de empotramiento. Entonces vamos a hacer esa operación, le damos mmult, nos vamos a la pestaña de la barra 1, seleccionamos la matriz de rigideces, le damos en coma, nos vamos a resultados, seleccionamos el vector de desplazamientos, lo cerramos y a eso le sumamos el vector de reacciones de empotramiento. Y hacemos lo mismo para la barra 2. mmult. Nos vamos a la barra 2. Seleccionamos la matriz. Le damos coma. Seleccionamos el vector de desplazamientos. Cerramos la función. Y le sumamos el vector de reacciones de empotramiento. Y por último, para la barra 3. Estas ya serían las fuerzas que están actuando en cada uno de los nodos. Y con esto ya podríamos dibujar los diagramas de elementos mecánicos. Sin embargo, pues como ya determinamos también la matriz de transformación, vamos a ver cómo es que funciona. Únicamente tenemos que operarlo igual. mmult, nos vamos a la barra 1, seleccionamos la matriz de transformación, le damos en coma, resultados y multiplicamos por el vector de fuerzas totales referenciado a los ejes globales. Cerramos y le damos enter. Y hacemos lo mismo para las otras barras.
Y listo. Ya habremos concluido con el método de las rigideces y ahora sigue la parte más importante, que es la interpretación de estos resultados para poder dibujar los diagramas de elementos mecánicos. En resumen, ya concluimos con la mayoría de la serie de pasos que involucran al método de las rigideces. Lo único que nos falta es dibujar las fuerzas y los momentos en los extremos de las barras y dibujar con ello los diagramas de elementos mecánicos. Recuerden que en todo momento tenemos que seguir manteniendo la convención positiva que se estableció en un principio. Vamos a analizar primero la barra 1. Recuerden que este es el vector de fuerzas totales que nosotros obtuvimos. Este está orientado a los ejes globales. Tenemos en el grado de libertad 0 en X una fuerza de menos 1.84 toneladas y la dibujamos. Posteriormente tenemos una fuerza en Y de 0.33 toneladas que es positiva hacia arriba y el momento es igual a 0. Ahora nos vamos al nodo final. Tenemos una fuerza horizontal positiva de 1.84 toneladas y la dibujamos. Luego tenemos una fuerza negativa vertical de menos 0.33 toneladas. Y tenemos un momento positivo, entonces lo dibujamos en sentido de la convención, de 7.34 toneladas por metro. Y así nos vamos sucesivamente con las siguientes barras. Tenemos ahora la barra 2, nuestro vector de fuerzas totales orientadas o referidas al sistema global. Dibujamos la carga de 13.16 y así sucesivamente con las demás fuerzas. Y listo. A partir de aquí ya terminó todo lo referente al método de las rigideces y la interpretación de estos resultados para dibujar los diagramas de elementos mecánicos. Tendremos que emplear otra convención. Acuérdense que esta convención es la convención que se establece en mecánica de materiales para dibujar los diagramas de elementos mecánicos. Imaginemos que tenemos aquí una barra y los cortantes se consideran positivos si del lado izquierdo tenemos un cortante hacia arriba y del lado derecho un cortante hacia abajo. En este caso tendremos cortantes positivos. Por otro lado, para los momentos flexionantes tendremos aquí nuestra barra y cuando tenemos un momento flexionante en el lado izquierdo actuando en el sentido de las manecillas del reloj se considerará como positivo. Y por el otro lado, si tenemos un momento actuando en contra de las manecillas del reloj, del lado izquierdo tendremos un momento positivo. En resumen, aquí tenemos todas las fuerzas que nosotros encontramos y para dibujar los diagramas de elementos mecánicos tendremos que considerar las fuerzas que estamos aplicando en los nodos y también las fuerzas externas que están actuando a lo largo de cada una de las barras. Comenzamos con esta barra que es la barra 1. Tenemos el cortante que sube a 1.84 toneladas y se considera positivo por la convención. Posteriormente no tenemos ninguna carga, por lo que se considera constante y al llegar al nodo final baja las 1.84 toneladas. Para la barra 2 tenemos una carga de 0.33 toneladas positiva de acuerdo a la convención, que se mantiene constante hasta que llega a la carga de 10 toneladas. Ahí baja 10 toneladas y llega hasta un cortante de menos 9.67 toneladas. Posteriormente se mantiene constante y al final sube 9.67 toneladas debido a esta carga aplicada en los nodos. Que esta carga es negativa con respecto a la convención, por eso tenemos aquí un cortante negativo. Finalmente para la barra 3 tenemos una fuerza de 13.16 toneladas y después esta va a ir disminuyendo linealmente debido a esta carga de 4 toneladas por metro cuadrado y finalmente sube 2.84 toneladas. Vean que el sentido de esta fuerza está en contra de la convención y por lo tanto es negativa. Y así es como dibujamos el diagrama de fuerzas cortantes. Por otro lado tenemos el diagrama de momentos flexionantes y para esto tendremos que considerar los momentos que están actuando en los extremos. Para la barra 1 no tenemos ningún momento aquí, entonces empieza en 0 y llega hasta un momento de 7.34, que si nos volteamos y vemos el sentido podemos ver que es positivo de acuerdo a la convención y por eso se dibuja en sentido positivo.
Nos vamos con la barra 2. Aquí tenemos un momento positivo y de este lado un momento negativo porque va en contra de la convención. Empezamos con 7.34 y terminamos con menos 20.66. Tenemos que unir estos momentos y nos encontramos con esta distribución. Sin embargo, a esto tendremos que adicionarle el momento debido a la carga externa de 10 toneladas, que por el principio de superposición podremos sumar a este diagrama el diagrama correspondiente al momento actuante debido a esta carga, que como recordarán tiene un momento máximo de P por L sobre 4, que nos da un resultado de 15 toneladas por metro. Finalmente, para la barra 3 tenemos un momento negativo de 20.66 y lo dibujamos en este extremo. En el otro extremo no tenemos ningún momento, por lo tanto se hace esta variación lineal hasta llegar a 0. Y por el principio de superposición vamos a sumar el momento flexionante debido a esta carga uniformemente distribuida que tiene un momento máximo de W por L cuadrada sobre 8 que nos da un total de 8 toneladas por metro. Y por último tenemos la fuerza normal o la carga axial que está actuando en cada barra. La barra 1 está sometida a compresión con 0.33 toneladas. Para la barra 2 tenemos una compresión de 13.16 toneladas. Para la barra 3 tenemos cargas de 9.67 que también la están comprimiendo con una magnitud de 9.67 toneladas. Y así es como hemos concluido la determinación de los diagramas de elementos mecánicos empleando el método de las rigideces.